Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este encuentro, a este seminario en donde observaremos todos los cambios y los beneficios tributarios de cara al decreto de emergencia económica, el decreto 1474, expedido el 29 de diciembre del 2025, que es el paquete completo de las medidas tributarias de cara a este decreto de emergencia económica. Para ITGS, para IM Consulting, es un gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Recuerden que este es un encuentro de la casa, es decir, en donde están clientes de ITGS y de AIM Consulting. Así que todos ustedes sean bienvenidos la mañana de hoy. Por favor, todas las preguntas que ustedes tengan son bienvenidas mediante el ítem de chat que se encuentra en esta reunión o el preguntas y respuestas. Así que, sin más, vamos a dar inicio. Nos acompañan en esta mañana todos los socios de ITGS. Tendremos intervención 2 que es César Anzola, y pues que es soy yo quien les habla, Edgar Castañeda. Sin embargo, está con nosotros también la señora Nancy Aragón y el socio Andrés Moreno. Así que a todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por este espacio que aprovecharemos al máximo para dar muestra de todos los elementos que han sido incluidos, creados de cara a esta emergencia económica. Así que a todos ustedes nuevamente, bienvenidos. ¿Qué vamos entonces a revisar esta mañana y por qué consideramos que es un tema tan relevante y tan particular? Porque el decreto de emergencia económica nace como la respuesta de la no aprobación de la ley de financiamiento que el gobierno nacional radicó el año inmediatamente anterior. Recordemos que a este gobierno le quedan 7 meses de gestión. En agosto tendremos un nuevo gobierno. Sin embargo, ¿qué se ha aludido de cara a este decreto de emergencia económica? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que identificar y que entender es qué es una emergencia económica, ¿sí? Y es una herramienta que está dentro de los mecanismos constitucionales colombianos, en donde lo que se va a indicar es que el gobierno nacional va a tener unas facultades extraordinarias para que, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República, se dicten de manera directa normas que tengan aplicación inmediata, como es el caso de este decreto, cuando se enfrenten hechos que perturben de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país. Se enmarca entonces en estos dos elementos importantes cuando surge la necesidad de una emergencia económica. En lectura y en el considerando del decreto que estamos estudiando esta mañana, estamos hablando que el gobierno nacional estableció tres elementos fundamentales sobre los que se basa el decreto de emergencia económica. Y el primero es, hay déficit en el presupuesto general. Y, por supuesto, ese primero que les decía, y es la respuesta al hundimiento de la ley de financiamiento. Indica así el gobierno nacional que se coloca en riesgo los programas sociales y los servicios básicos. De tal manera que el gobierno nacional lo que está diciendo es, con estos argumentos jurídicos y de orden público, yo emito este decreto de emergencia económica. ¿Qué ha sucedido? ¿En qué estamos? En este momento, ayer, en la Corte Constitucional, ya se distribuyó el estudio de dos decretos. ¿Cuáles? El decreto marco que emitió la emergencia económica y el del 29 de diciembre, que es el decreto que vamos a estudiar hoy, que fue el de todas las medidas tributarias, el de todas las medidas tributarias. De tal manera que desde ayer ya se hizo el reparto en la Corte Constitucional. ¿Qué puede suceder de cara al decreto de emergencia económica? Uno,
que exista eventualmente una suspensión del mismo hasta tanto no se tomara una decisión sobre el mismo. Esto ya ha sucedido en otros casos. Recordemos la emergencia del Catatumbo, que fue a principios del año 2025. Sin embargo, el estudio de la constitucionalidad de este decreto puede tardar más o menos 4 meses o 5 meses. Eso fue lo que nos ha enseñado un poco 2025, repito, de cara a la emergencia en el Catatumbo. Pero ¿qué pasaría si dura 5 o 6 meses este estudio sin que se suspendiera el decreto de emergencia económica? Pues que hay elementos tales como el impuesto de normalización tributaria o como el impuesto, la modificación que se le hiciera al impuesto al patrimonio, que entran ya en vigencia desde mayo. Luego quiere decir que sí está en una situación de estudio importante hoy. Tenemos en manos del magistrado Carlos Camargo el decreto marco de la emergencia económica, y otro magistrado, que es Juan Carlos Cortés, tiene el paquete de impuestos, el que es el que vamos a estudiar acá. Entonces, de todos estos puntos que vamos a revisar, ya todos están andando. Recordemos que el decreto de emergencia económica aplica por el año gravable 2026, solo por el año gravable 2026. Y desde el 1 de enero del 2026 ya está en funcionamiento. ¿Qué está funcionando ya? Impuestos de licores, por ejemplo, impuesto de consumo, ¿sí? El nuevo impuesto de emergencia económica para las mineras, para los petróleos. Todos estos elementos ya hoy están andando de cara al decreto de emergencia económica. Entonces, sí podría ser que la Corte Constitucional suspendiera estos efectos. Nos vamos a dar cuenta más adelante que hay unos beneficios que trae este decreto. ¿Qué busca hoy el gobierno nacional? Recaudo, ¿ok? Por todo lo que un poco ya hemos explicado. El déficit presupuestal, entonces busca recaudo. Hay unas medidas que veremos más adelante en donde se indica que usted va a pagar el 15% de sanciones, por ejemplo, y muy poquiticos intereses o en algunos casos ningunos, y eso es, y entonces uno cuando lleguemos allí, que nos va a apoyar aquí César, pues seguramente esto hay que hacerlo ya. Si usted tiene deudas, si usted, etcétera, pues hay que hacerlo ya, porque en cualquier momento podría entrar en suspensión el decreto de emergencia económica. Entonces, esto es un poco elementos que ustedes deberían revisar y tener muy presentes en el estudio esta mañana. Ahora, decreto 1474 es que el paquete de medidas económicas. ¿Qué tiene, qué contiene un poco este decreto de emergencia económica? Pues incluye, uno, modificaciones de cara al impuesto sobre las ventas, un poco una ampliación del hecho generador de cara a las loterías y a estas rifas online. Otro, aumento de tarifas, por ejemplo, del 16% al 19%. Tenemos del 5% al 19%, perdóneme, impuesto al patrimonio. Tenemos la ampliación de las tarifas y de quienes son sujetos pasivos sobre tasas para sectores específicos tales como el financiero. Tenemos algunos impuestos especiales como los bienes de lujo. Vehículos que superan $30,000 van a tener un gravamen, que o van a hacer aumento. El resultado es el aumento del gravamen al impuesto sobre las ventas. Vamos a tener una ampliación en el impuesto al tabaco. Vamos a regular, o vamos a ver que hay un elemento de gestión y cumplimiento de cara a las obligaciones formales y sustanciales, que era lo que les contaba ahorita, y es la disminución de sanciones e intereses. Y vamos a tener a lo que todos los gobiernos al final le han echado mano, que es a la normalización tributaria, ¿sí? Tienes activos omitidos, tienes pasivos inexistentes, págame una porción de lo que debería ser o de lo que sería virtualmente la sanción, y queda normalizado de cara a la autoridad tributaria. Luego, entonces, tenemos un paquete de medidas un poco fuertes. Entonces entremos en medidas para este tema. Como les indicaba,
La intención de este elemento es verificar esos de manera ejecutiva, gerencial, un poco verificar esos cambios en materia fiscal. Y una de las primeras medidas que tenemos de cara al impuesto sobre las ventas y el impuesto al consumo es este primer punto, y es la transición que sufren los licores, los vinos y los aperitivos del 5% con tarifa que venía de cara al impuesto sobre las ventas al 19%. Esto es uno de los elementos que entraron en vigencia el 1 de enero y que hoy, por supuesto, están pagando más impuesto. Claro, el recaudo de 14 puntos de impuestos sobre las ventas que ya llevamos en estos primeros 15 días del año, 14 días del año, pues por supuesto que sin duda deja con una caja importante al gobierno nacional. Recuerde, cuando hablamos del decreto de emergencia económica, estamos hablando de recaudos. Esto es netamente recaudo. Recaudo, recaudo es lo que está buscando el gobierno nacional. Y qué mejor, sin lugar a dudas, que hacerlo con uno de los elementos que un poco podrían ser más consumibles en el país, que son los licores, los vinos y los aperitivos. De tal manera que una de las medidas o la medida número uno de cara a los impuestos de consumo, en este caso impuestos sobre las ventas, pues es el aumento y la transición de esa tarifa del 5% al 19% que ya ocurre hoy en el país. ¿Ok? Muy bien. La siguiente es los juegos de suerte y azar, pero online. En este caso, se amplía el hecho generador, ¿sí? No tienen hecho generador. Si ustedes revisan el artículo 420 del Estatuto Tributario, fíjense, el numeral E del 420 dice que se grava con el impuesto sobre las ventas la circulación, venta u operación de juegos de suerte de azar. Sin embargo, hace una excepción y son las loterías y los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet. ¿Qué hace este decreto de emergencia económica? Incluye para el año gravable 2026 como hecho generador, las ventas en juegos de suerte y azar online, que yo creo sin lugar a dudas que es una medida que también es de alto recaudo. Hoy tenemos muchas apuestas online, hoy el online es con una aplicación, tú compraste un juego de suerte de azar y luego por tanto esto entra al hecho generador y luego por tanto se están grabando al 19%. Consideramos sin lugar a dudas que también es una medida de alto recaudo por parte del gobierno nacional. Entonces, aplica para quienes y entonces el hecho generador no solo está diciendo, vea que son solo los operadores nacionales, sino también llega o recae el hecho generador a aquellos que son operadores extranjeros. ¿Cuál va a ser la base gravable? Es el ingreso bruto de la tarifa que usted esté comprando, ¿sí? O del juego que usted esté necesariamente comprando, ¿verdad? Y esto pues es sin lugar a dudas el aumento o el recaudo que se busca por parte del gobierno nacional. Entonces tenemos dos medidas hasta ahora de cara al impuesto sobre las ventas, la del 5 al 19 para los licores y inclusión de hecho generador al 10 y con tarifa al 19% de los juegos de suerte y azar online. Entonces esto también se acarece un poco. Luego, ¿qué tenemos? En Colombia, cuando usted compra, y hoy es muy normal que la gente compre por Amazon, por Mercado Libre, por Temu, y todos estos son tráfico postal de menor valor. ¿Qué sucedía? Usted coge la aplicación de Temu, compra un par de cosas, paga hasta el 31 de diciembre, paga $200, es decir, usted paga 700.000 pesos y eso tiene exclusión de cara al impuesto sobre las ventas. ¿Qué hizo hoy el decreto de emergencia económica? Disminuye la exclusión. Eso quiere decir que usted hasta el 31 de diciembre hacía compras
de hasta $200, esto tráfico postal menor, tráfico postal menor. Entonces, usted compraba hasta $200 y esos $200 no estaban grabados con el impuesto sobre las ventas. Esa base de 200 disminuye a partir del 1 de enero del 2026 a $50. El umbral se disminuye. Luego quiere decir que también se encarece al consumidor final, pues todos estos compras que nosotros realizamos en eso que nosotros llamábamos ese tráfico postal menor o esas importaciones menores que hoy están causadas con el impuesto sobre las ventas con $150 más, ¿no? Entonces también fíjese que es recaudo. Aquí llevamos las dos eh, medidas que el gobierno nacional adoptó de cara al impuesto sobre las ventas para ese recaudo. Ahora vamos a hablar un poco de impoconsumo y demás, ya lo iremos a revisar. Entonces tenemos tres medidas hasta ahora de cara al impuesto sobre las ventas, pero todo esto es de consumo ya, ¿no? IVA, juegos de suerte de azar, compras por Temu. Esto es de una medida de recaudo inmediata y muy popular, ¿no? Entre otras. Ahora que tenemos un tema un poquito más complejo y es el impuesto al patrimonio. Recuerde que el impuesto al patrimonio es el impuesto a la tenencia, ¿no? No, el impuesto al patrimonio ha existido en Colombia desde 1935, es decir, que estamos alrededor de 80 años ya con este impuesto y es un impuesto que siempre en las reformas tributarias sale adelante, ¿sí? Sale adelante. Eso quiere decir que es o son tributos que siempre se han utilizado para efectos de recaudo. La tenencia en Colombia, antes, hasta la ley 1943, pagaba o se presumía como una base gravable de cara al impuesto sobre la renta, que entre otras, pues esto digamos que no se compadecía con el hecho generador del mismo tributo. Eso se arregló, pero sigue un poco el impuesto al patrimonio que hoy tenemos. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional con el hoy impuesto al patrimonio? Ya teníamos impuesto al patrimonio. Oído, no es que lo haya creado, que lo haya incluido este proyecto, perdóneme, este decreto de emergencia económica. Ya estaba. Lo que sucedió fue aumentaron la base diversificaron y aumentaron las tarifas. Me explico. Hasta antes del decreto de emergencia económica estaban grabados los patrimonios a partir de 70.000 VTs. De 72.000 VTs, perdón. Si usted tenía un patrimonio al 1 de enero del 2025, en el caso del año anterior, pues usted venía y liquidaba su impuesto al patrimonio. ¿Qué hizo este decreto de emergencia económica? Amplió la base, amplió la base. Entonces me explico, fíjense acá. Hoy los patrimonios de hasta 40.000 VTs son sujetos pasivos del impuesto al patrimonio. Antes, ¿cómo estaba esta medida? 72.000 VTs, que en pesos eran 3.700 millones de pesos. ¿No quiere decir que para el año grabable 2025, para el año grabable 2025, los contribuyentes que eran sujetos pasivos eran aquellas personas naturales que hubieran tenido un patrimonio de 3.770 millones de pesos? Hoy, ¿quiénes son sujetos pasivos? Aquellas personas naturales con un patrimonio de 2.094 millones de pesos. En estos 1.700 millones de pesos que ingresa, pues entran un montón de contribuyentes, un montón de contribuyentes. ¿Qué planeación tributaria se podría hacer acá? Pues es que si esto sale el paquete de medidas el 29 de diciembre del 2025 y el hecho generador era el 1 de enero, pues usted no podía hacer nada. ¿Mm? Ir el 30 de diciembre al banco y sacar toda la plata en efectivo y tenerla en la casa, pues eso no haría sentido. Pero no había gabela un poco para poder hacer algún tipo de planeación.
de cara a este impuesto al patrimonio, que lo que hizo fue ampliar esa base y pasar de 3.770 millones de pesos menores contribuyentes a 2.094 millones de pesos, que ahí sí ya ingresan un montón de contribuyentes más, ¿verdad? Un montón de contribuyentes más. Luego quiere decir que esta es una de las medidas que a hoy 14 de enero aún, sí, por supuesto están vigentes, pero que no se ha hecho efectiva, porque efectivo se hará en mayo cuando fuere la presentación del impuesto al patrimonio. Luego quiere decir que si la Corte Constitucional a mayo del 2026 no se ha pronunciado de cara a los decretos de emergencia económica, pues todos los contribuyentes que estén como sujetos pasivos, es decir, a partir de estos 2.094 millones de pesos, pues tendrían que pagar impuesto al patrimonio. Por eso un poco es que la Corte o se le solicita, y ustedes se han dado cuenta que muchos congresistas han solicitado la suspensión de esta medida provisional, como también se ha solicitado la suspensión de ese aumento del salario mínimo, que bueno, no será este momento para charlar de ello, que también presupuestalmente pues tiene a las empresas muy afectadas, este aumento tan fuera de lugar de este salario mínimo. Pero volvemos al decreto, hay que esperar qué sucede, ojalá que o haya un fallo de fondo antes de mayo, o que por lo menos, si así lo considerara la Corte, pues disminuir, perdóneme, suspender estos efectos. Entonces, no solo lo que hizo el gobierno de cara al impuesto al patrimonio, no solo fue disminuir la base gravable, es decir, de 3.700 a 2.094, sino que adicional a esto aumentó las tarifas. Las tarifas que a 31 de diciembre del 2025 existían era 0,051 y 1,5%. Y 1,5%, ¿sí? Hoy tenemos tarifas del 2, del 3 y del 5%. Esto es un tema que a mí ciertamente me parece muy complejo, ¿m? Muy complejo. Hablemos de 2 millones de VTs para ejemplificar esto. Entonces, si hay un contribuyente que tiene 2 millones de VTs, ¿sí? 2 millones de VTs. A esto usted le restará 40.000 VTs, que son estas primeras que no están grabadas, ¿cierto? Y tiene 1.960.000 VTs, que esto en patrimonio, pues sí, esto es un burgo de plata, ¿sí? Son 102.000 millones de pesos. El contribuyente que a 1 de enero del 2026 tuviere un patrimonio de 102.000 millones de pesos, el impuesto al patrimonio sería de 5.132 millones de pesos. Bueno, a esa base gravable habrá que excluirle algunos elementos, pero que no van a ser tan materiales. Y esto, pues perdóneme, pero es un montón de dinero, ¿no? Así yo tenga 100.000 millones de pesos, 5.000 millones de pesos, como disminución de mi patrimonio, pues está bastante, bastante, bastante álgido. Entonces yo sí creo que uno de los elementos fuertes que hay que revisar es este, ¿no? Y digamos que al final la retórica de es que los más ricos tienen que pagar, etcétera, pues sí, yo creo que no nos separamos de eso, pero también decir que pagar de una manera tan exorbitante, yo no sé hasta dónde esto demuestra algún tipo de justicia social, cuando es una brecha tan importante, y una carga fiscal tan amplia la que tuvieran estas personas naturales con estos patrimonios. Pero no nos vayamos tan lejos. No quiere decir que yo que tengo mi casa, yo que tengo mis acciones, yo que tengo mi carro, que tengo 2.100 millones de pesos, pues que antes no pagaba, hoy sí voy a pagar. Si yo puse aquí el ejemplo con un patrimonio muy alto, pero si yo también tengo, ¿cuánto vale un apartamento en Bogotá? ¿Cuánto vale un carro? ¿Cuánto tiene unas acciones? Y su casa de descanso, ahí ya tiene 2.000 millones de pesos, ¿sí? Y ese contribuyente, pues que no estaba antes inmerso en este impuesto, pues hoy es sujeto pasivo y va a tener que pagar. Y pues el aumento de las tarifas también. Y es obvio de recaudo inmediato, es decir, mayo, ¿sí? Lo que uno a veces
podría preguntarse es, ¿el recaudo a mayo le va a funcionar a un gobierno que se va a mediados de agosto o los primeros días de agosto? Entonces, pero bueno, tenemos un impuesto al patrimonio muy agresivo que trae consigo este proyecto de reforma, perdóneme, no es proyecto, este decreto de emergencia económica que ya está funcionando hoy en Colombia. Otro de los sectores, o yo creería que el sector más afectado hoy en Colombia es el sector financiero. Hay una sobretasa del 15% de una sobretasa de impuesto de renta. ¿Qué quiere decir esto? Mm, que estos contribuyentes como nosotros tienen tarifa general del impuesto de renta y complementarios del 35%. Ahora, adicional a ese 35%, los contribuyentes del sector financiero, de las entidades financieras, no van a pagar el 15, el 35, sino que pagarán el 50% de tarifa de impuesto sobre la renta. Y entonces la medida usted dice, venga, pero el impuesto de renta es un impuesto de periodo y si es para el año grabable 2026, el pago se hará en el 2027, cuando presente la renta. Sí, teóricamente, sin embargo, ¿qué sucede en esta emergencia económica, en este decreto? Hay que pagar el 100% de anticipo. Hay que pagar el 100% de anticipo. Eso quiere decir que esa entidad financiera que es susceptible como hecho generador o como tarifa acá, él va a liquidar su impuesto de renta del año grabable 2025 y en ese momento, cuando paga el impuesto de renta del año grabable 2025, el 100% de esa sobretasa lo tiene que anticipar. Quiere decir que también tenemos un recaudo más o menos para, debe ser febrero, porque seguro son dudas, son grandes contribuyentes, febrero, abril, junio, por allá. Entonces, sí, también hay un recaudo que va a ser inmediato. En este caso, por ejemplo, para febrero. Entonces, por eso es que nosotros pensamos que de golpe, si lo considera la Corte así, pues habría una suspensión provisional de esto, pero hay que esperar qué sucede. Hoy ya entrega, ayer fue reparto, hoy entra en estudio. Tenemos que esperar cómo un poco va sucediendo este decreto de emergencia económica o lo que dice la Corte Constitucional alrededor de él. Tenemos otros impuestos especiales, otros elementos que se graban de consumo para lo que el gobierno nacional va a decir que es un poco lujo, ¿no? Y es impuesto al consumo en los bienes de lujo. ¿M? Va a haber un impuesto hoy, estos elementos que les voy a mostrar tienen un impuesto al 16%, impuesto al consumo, pasan al 19%, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Qué se va a considerar? Porque así dice el decreto de emergencia económica, que son los bienes de lujo. ¿Qué se va a considerar entonces ese bien de lujo? Cuando usted compre un vehículo con un costo superior a $30,000, 30,000. Y yo hoy tomo la tasa representativa del mercado, hoy estamos a 3,663. Ayer tuvo una caída como de 50 pesos. Mm, Eso quiere decir que si hoy yo compro un vehículo superior a 109 millones de pesos, el impuesto al consumo pasó de 16 al 19%. ¿M? Pero pues 109 millones de pesos, mi consideración es claro, no todo el mundo los tiene, no, muy pocas personas seguramente, pero tampoco es un bien de lujo. Compré un carrito para trabajo, valdrá 150, 160 millones de pesos. Entonces, tampoco es que sea de lujo, ¿no? Entonces, también tenemos acá un aumento en esa tarifa, que ese también ya es inmediato. Si usted es del 1 de enero del 2026 ha comprado vehículos superiores a $30,000, pues ya está aquí incluido en estos bienes de lujo. Ahora bien, mm, no solo esto, sino también hay otros elementos que integran esta base.
tales como las motocicletas superiores con un motor superior a 200 centímetros, también los yates de recreo, ellos todos entran a este impuesto nacional al consumo que pasa del 19, perdóneme, del 16 al 19%. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en este sentido, nuevamente tenemos en juego impuestos al consumo que son de recaudo inmediato por parte de la autoridad tributaria y del gobierno nacional. Ahora, hay una creación o hay un impuesto nuevo, ¿sí? Hay un impuesto nuevo, es un impuesto, se crea el impuesto para la estabilidad fiscal, ¿ok? Así se llama. Impuesto para la estabilidad fiscal. ¿Qué grava? ¿Qué grava? ¿O cuál es el hecho generador? La primera venta, la primera venta o el embarque al resto del mundo ¿de qué? De hidrocarburos y de carbón. De hidrocarburos y de carbón. Entonces, ¿cuál es el hecho generador? La venta o en el territorio aduanero nacional o la exportación de hidrocarburos y de carbón. Ese es el hecho generador. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la tarifa? El 1%. ¿Mm? El 1% del total de la venta. ¿Ok? Del total de la venta. ¿Cuál es la base gravable? El ingreso por venta de hidrocarburos o de carbón. ¿Mm? O de carbón. ¿Quiénes son esos responsables? Es decir, ¿quiénes son los sujetos pasivos? Las personas naturales o las personas jurídicas, las personas naturales o las personas jurídicas que en el año gravable anterior tuvieron una renta superior a 50.000 VTs. ¿Ok? Luego quiere decir que este nuevo impuesto también va a ser de recaudo inmediato. ¿Sí? ¿Por qué va a ser de recaudo inmediato? Porque mensualmente se tiene que pagar el 1% por las ventas del mes anterior. Quiere decir esto entonces que si yo estoy hoy en una petrolera, que si yo estoy en una carbonífera, lo que yo tendría que hacer desde ya es provisionar el 1% de los ingresos, porque el 5 de febrero voy a tener que pagar sobre los ingresos de enero si es que en enero no se suspende las medidas del decreto de emergencia económica. Ahora, en el estudio de emergencia económica, no es que la Corte Constitucional vaya a mirar tributo por tributo. Eso también lo va a hacer, pero antes de revisar eso, lo que va a verificar es si el sustento jurídico es constitucional. Ahí es donde se va a centrar el estudio por parte de la Corte Constitucional del decreto de emergencia económica. Es decir, si los supuestos jurídicos utilizados por el gobierno nacional cumplen con los requisitos de la Constitución política para que se pudiera decretar la emergencia económica en el país. Ese es el principal estudio que se va a hacer. Pero fíjese que si ve que hay dos magistrados que van a hacer el estudio, el principal, que es el que va a revisar la situación de emergencia económica como tal, y el otro es el que sí va a entrar a verificar cada uno de los impuestos, ¿verdad? De los impuestos. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si el primero, que es el que va a estudiar el marco general del decreto de emergencia económica, va a indicar que no tiene efecto jurídico, pues sin lugar a dudas, ya el otro decreto, que es el de medidas por la emergencia económica, pues de una vez también se caería sin lugar a dudas. Hay otro elemento que es muy importante, mm, y es el impuesto al consumo de licores y de cigarrillos. Aparte que a los licores, acuérdese que le aumentó el impuesto sobre las ventas, ¿sí? Que fue el numeral uno, que hubo una transición del 5% de tarifa de impuestos sobre las ventas al 19%.
pues también estos se gravan de cara al impuesto al consumo, ¿sí? Y entonces este gravamen se divide en dos elementos, uno por componente específico y otro que va a ser ad valorem, es decir, que va a ser sobre el valor de venta. El primero es, si hablamos de los licores, 750 pesos por grado de alcohol. 750 pesos por grados de alcohol. Y el 30% sobre el precio de venta al público. Entonces va a ser un impuesto al consumo que va a ser complementario, es decir, que va a tener dos porciones, dos partes. Una por grados de alcohol y otra sobre el precio de venta, ¿sí? Sobre el precio de venta. Muy bien. Estamos de cara a este gravamen que también ya sucedió desde el 1 de enero. Ahora, terminamos para efectos del impuesto al consumo con los cigarrillos. Entonces tenemos por una cajetilla, que es el componente específico, 11,200 pesos, y como componente ad valorem, el 10% sobre el precio de venta al público, ¿sí? Sobre precio de venta al público. Entonces fíjese que estos son inmediatos, ¿sí? Estos son de inmediatos. ¿Mm? Y luego, por último, una discusión sobre la cual ya falló la Corte Constitucional. Es que sobre esto ya falló la Corte Constitucional. Acuérdese que la ley 2277, que fue la reforma tributaria del gobierno Petro, ya traía consigo, recuerda esa reforma que buscaba un recaudo de 25 billones de pesos, recaudo que cayó casi a 18 billones de pesos, porque el elemento más importante de ese proyecto, de esa reforma tributaria, era que las regalías no podían ser deducibles de cara al impuesto sobre la renta. La Corte Constitucional falló y dijo, pero ¿cómo que no van a ser deducibles? Son necesarias, sí, tienen causalidad, sí, son proporcionales, sí, luego por tanto tienen que ser deducibles y cumplen todos los requisitos constitucionales para ser deducibles de cara al impuesto sobre la renta y complementarios. Sobre esto ya falló la Corte. La Corte ya dijo las regalías sí son deducibles de cara al impuesto sobre la renta. ¿Mm? Entonces, aquí nuevamente el gobierno nacional, claro, es que, repito, se estima que entre 6 y 8 billones de pesos recaudaría el gobierno nacional si no le son deducibles las regalías a estas compañías, pues que por supuesto tienen que pagarlas. Entonces, en este sentido, sí consideramos que ya está un poco adelantado el estudio, por lo menos en el paquete de medidas tributarias, y aquí pues de golpe va a pasar que no cumpla con el criterio constitucional y que por supuesto se diga que sin lugar a dudas son deducibles de cara al impuesto de renta y complementarios. Entonces fíjense que este primer paquete de medidas se centra en qué, en impuesto al consumo, en impuesto sobre las ventas, en impuesto al patrimonio y en una sobretasa, ¿ok? Y en una sobretasa al sistema financiero. Este es el primer paquete de medidas que trae consigo la reforma o el decreto de emergencia económica, que para nosotros, sin lugar a dudas, es una reforma tributaria. Ahora, tenemos otro paquete de medidas. Vamos a mirar un tema de normalización tributaria, pero sobre todo algo que sí nos beneficia mucho y ese beneficio tendrá que ser utilizado de inmediato. Para eso le doy paso a nuestro otro socio de impuestos, César Anzola, que seguramente muchos de ustedes los conocen. Repito, para ITGS es muy importante estos espacios en los que nos acercamos a ustedes dándole toda esta información que es, sin lugar a dudas, muy trascendental. Así que, César, con los buenos días y bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos regalan para compartir eh, eh, una explicación breve de lo que ha sido o de lo que contiene este decreto
de emergencia económica y sobre todo el decreto que impone nuevas sanciones, nuevos impuestos, pero sobre todo que trae una cantidad de beneficios. Mm, Voy a referirme básicamente a los beneficios que trae este decreto que se dio al amparo de la emergencia económica, eh, y teniendo que habrá que examinar cada caso en particular de cada contribuyente. Genera bastante dudas la aplicación del decreto porque, a ver, les comento, cuando el legislador decide redactar un artículo y cuando el artículo está bien hecho, no necesita de parágrafos. ¿Cuál es la función de un parágrafo en un artículo? La función de un parágrafo en un artículo es explicar algo que de pronto se quedó por fuera del contenido del artículo, pero en la medida en que encuentra uno dentro del artículo parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4, porque es que eso quedó mal redactado. Entonces, cuando un artículo está compuesto de su contenido más 4 parágrafos, al final se convierte en una galimatía que, que vendrá otro más inteligente y les puede tumbar o aprovechar mucho más el beneficio que trae ese artículo, porque como les digo, le agregaron elementos tan confusos que al final se volvió fue un enredo y que jurídicamente puede tener otros alcances que ellos mismos no evidenciaron en su redacción. Entonces, no obstante esto, es indudable los beneficios enormes para aquellos contribuyentes de diferentes impuestos, para aquellos contribuyentes que tienen procesos de discusión con la administración tributaria y que puede ser que están o en vía administrativa o están en la jurisdicción contencioso administrativo. Perdón un segundo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de los beneficios y también vamos a hablar del impuesto de normalización tributaria, como una extensión de ese impuesto al patrimonio. Como les decía, y ya pues siguiendo en la misma línea que estaba indicando Edgar, eh, hay que aprovechar esto porque puede ser que la Corte Constitucional decrete una suspensión de este decreto de emergencia hasta no realizar un estudio de forma. Entonces, o como puede ser que no decrete la suspensión y no sé, en marzo esté diciendo es constitucional o es inconstitucional. Pero pueden suceder los dos escenarios. Entonces, sí hay que volar o acelerar un poco el tema de examinar cada situación de cada contribuyente. La invitación es que usted examine su situación que tiene frente a la autoridad tributaria. Entonces, el artículo 20 de este decreto contiene unas medidas de alivio, pero este artículo 20 aplica únicamente para reducción de sanciones e intereses. ¿Qué sucede? Eh, el artículo 20 aplica para aquellas personas que se encuentran en mora ante la administración tributaria, es decir, aquellos que presentaron la obligación, la declaración tributaria de renta, de IVA. No hablo de retención en la fuente porque hay un parágrafo 4 que hace alusión a la retención en la fuente, pero que en mi opinión no se podría ubicar ahí. No se puede ubicar ahí y ya lo explicaré en su momento por qué. Es decir, aquellas personas que presentaron la declaración de retención nuevamente y que no la han pagado, o que tiene un saldo todavía. En mi opinión, en ese parágrafo 4 del artículo 20 no puede incluirse declaraciones de retención en la fuente, porque recordemos que las declaraciones de retención en la fuente, desde el punto de vista del derecho, tiene una tipificación de no presentada, así en términos generales, cuando no se ha pagado en el 100% dentro de los 2 meses siguientes a su presentación. Entonces, por eso creería que ahí no me aplica y tendría que ubicarse en los siguientes artículos. Pero como les decía, el artículo 20 trae un beneficio para aquellas personas. Entonces, ¿yo qué tengo que ubicarme?
ubicarme es tomar una fotografía. ¿Yo qué debo? ¿Qué le debo a la administración tributaria al 31 de diciembre del 2025? ¿Qué beneficio trae? Entonces le dice, oiga, págueme, págueme el 100% de la obligación tributaria. Cuando un contribuyente tiene obligaciones tributarias, es decir, la sustancia, el impuesto ante la administración tributaria le debe, tiene que liquidarlo a una tasa de usura menos 2 puntos que está señalada en el artículo 635 del Estatuto Tributario. Y siempre los impuestos se liquidan a esa tasa efectiva de usura menos 2 puntos. El gobierno nacional acá señaló que la tasa de interés es del 4,5%, pero en ningún caso me indicó si esa tasa del 4,5% anual es efectiva o es nominal. En mi opinión, considero que es efectiva, es una tasa efectiva. ¿Por qué? Porque la redacción dice que la tasa de interés señalada en el artículo 635 será del 4,5, pero cuando vamos al 635, allá dice que es efectiva. Entonces, pues es un regalazo porque la tasa de usura hoy está como en el 26%, efectiva anual. Acá tenemos una efectiva anual del 4,5%. Entonces me dice la norma, oiga, págueme el 100% del impuesto y de los intereses de mora, me liquida a una tasa efectiva del 4,5%. O sea, eso es un regalazo. Pero ¿qué sucede? Puede ser que usted en la declaración tributaria que presentó también tenga sanciones. Me explico, presentó una declaración del IVA de manera extemporánea y no la ha pagado. Presentó una declaración de renta de manera extemporánea, ahí liquidó una sanción de extemporaneidad, pero a hoy no la ha pagado. Entonces, sucede que cuando dice la norma tributaria que cuando yo debo sanciones en una declaración tributaria y esa sanción lleva más de un año, la tengo que actualizar al IPC. Entonces, las sanciones que esté incluida en esa declaración tributaria que usted debe, la tiene que actualizar al IPC y de ese total que le dio, pague un 15%. Sigue siendo, como les digo, un regalazo. Para tener una mayor claridad al respecto, observen lo siguiente. Aquí nos permitimos hacer un pequeño ejercicio. Asuma que usted presentó la declaración del IVA del bimestre 4 del 2022. Entonces, esta declaración tenía vencimiento el 14/09 del 2022. ¿Cuándo la va a pagar? El día de ayer. Al día de ayer pagó eso. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es determinar cuántos días de mora tiene. 852 para el caso. ¿Cuánto es el impuesto del IVA que debes? 32.200.000, pero tenía una sanción, digamos que la había presentado extemporánea de 6.200.000, un total del 38.400.000. 4,5 es la tasa efectiva anual. Digamos que los intereses de mora, pues me van a dar 3.382.000. Pero como esta declaración es del bimestre 4 del 2022, ya lleva más de un año esta sanción, más de un año la tengo que actualizar. Entonces, tomo la IPC, el IPC o la inflación de cada año y para el caso, como es del 2022, entonces voy a actualizarla al 13,12, al 9,28, al 5,20 y al 5,10. Esta sanción actualizada de 6.200.000 para entrar en este beneficio me da un total de 8.474.000. ¿Qué sucede? Entonces, hago un recibo 490, voy y pago los 32 millones de pesos. La sanción actualizada, que serían los 8.434.000, voy y le pago el 15% de eso. ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? 36 millones de pesos. Si esto no, si esto no entrara en este beneficio, es decir, si esta medida no se hubiese dado, entonces yo tendría que haber pagado 57 millones. La sanción actualizada serían los 8.474.000. Los intereses de mora me darían
16.806.000. Es decir, estoy teniendo un beneficio para este caso específico de 20 millones de pesos. Entonces, este artículo 20 lo que me trae es beneficio sobre las sanciones que estén incluidas en declaraciones que haya presentado, pero que al 31 de diciembre del 2025 no las has pagado, es decir, están en mora. ¿Hasta cuándo va este beneficio? Este beneficio va hasta el 31 de marzo del 2026. O sea, personalmente esto es un regalazo, porque el hecho de que le permitan determinar intereses a una tasa a una tasa efectiva del 4.5% anual, pues eso es un regalazo. Y sobre todo también en las sanciones que estén incluidas en dichas declaraciones actualizadas y que solo pague el 15%. ¿Qué sucede? No puedo firmar acuerdos de pagos para esto. Se tiene que pagar. Adicional a ello, adicional a ello, eh, también esta medida me aplica para títulos ejecutivos, para títulos ejecutoriados. A ver, le comento lo siguiente. ¿Qué son títulos valores o qué son títulos ejecutoriados eh, ante la administración tributaria? Cuando un contribuyente presenta una declaración de impuestos, automáticamente eso es un título que presta mérito ejecutivo ante la administración tributaria. Pero sucede que también hay otros títulos que se entienden ejecutoriados y que prestan mérito para que cobranza pueda realizar el respectivo cobro. Me explico. Cuando el contribuyente inicia un proceso litigioso con la administración tributaria, eso se le conoce como una discusión en vía administrativa. Entonces la DIAN, si presentó el contribuyente una declaración de impuestos y en el término de la firmeza la DIAN se la cuestiona y el contribuyente no corrige a pesar de que la DIAN lo invitó, porque digamos el contribuyente dice, no, yo tengo todo en regla, eso no es así. Entonces la DIAN notifica un acto administrativo en el cual le propone modificar la declaración privada del contribuyente y ese acto administrativo es un requerimiento especial. ¿Qué sucede? Hay un término para dar respuesta. Digamos que el impuesto de la declaración del contribuyente es de 100 millones, pero la DIAN dice que eso es de 120 millones, o sea, la discusión está por 20 millones de pesos. El contribuyente da respuesta al requerimiento especial, pero la DIAN se mantiene. Y entonces, como la DIAN se mantiene, notifica un acto administrativo definitivo que se le conoce como liquidación oficial de revisión. Como ese es un acto administrativo definitivo, se interpone un recurso. Es decir, el contribuyente tiene una segunda opción de defenderse interponiendo un recurso. O puede ser que el contribuyente no interpuso el recurso. Si no interpuso el recurso en el término de los 2 meses siguientes, entonces el acto administrativo se entiende ejecutoriado. Si el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración y la DIAN falla y se mantiene, al contribuyente le queda una segunda opción y es ante un juez administrativo o ante el tribunal administrativo. Si el contribuyente no lo hace en el término de los 4 meses siguientes a la notificación del recurso, entonces también se entiende ejecutoriado ese acto administrativo. Entonces, si el contribuyente a estas alturas al día de hoy tiene actos administrativos ejecutoriados, llámese resoluciones, sanciones, liquidación oficial de aforo, liquidación oficial de revisión. Si tiene todos esos actos administrativos ejecutoriados, también puede entrar en este beneficio. Es decir, va y paga si es una resolución sanción, porque exógena, digamos que una exógena tiene una resolución sanción y ya no puede ir a la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces digamos que la sanción es de 40 millones de pesos, actualiza esa sanción y paga el 15%. Si es una liquidación oficial de revisión donde le modificaron la declaración de renta y dice que el impuesto mayor es de 20 millones de pesos y la sanción de inexactitud también serían 20 millones, entonces los 20 millones que es de mayor impuesto también entraría acá. Paga los 20 millones, liquida unos intereses de mora a la tasa del 4,5% y esa sanción de inexactitud de 20 la actualiza y paga el 15%. O sea, también es un regalazo. No se acepta como medio de pago los depósitos judiciales.
¿Qué significa eso? Supongamos que a un contribuyente le embargaron la cuenta. Entonces, allá en la caja agraria, en el Banco Agrario, perdón, hay unos títulos judiciales, es decir, todo lo que le fueron embargando se convirtió en un título y está allá. Yo no puedo utilizarlos para pagar eso. Tampoco puedo hacer cruces de cuentas o compensaciones. Ejemplo, yo digamos que tengo un saldo a favor de la declaración de renta del 2024 o tengo un saldo a favor de IVA del bimestre sexto del 2025. Entonces yo le diría, oiga, yo radico y compensemos y entro en este beneficio. No lo puedo hacer. Tengo que pagar. Lo que sí yo puedo pagar es si yo, por ejemplo, tengo un TIDIS. Los TIDIS sí me sirven para pagar esto. Los contribuyentes que al entrar a la vigencia del presente decreto tengan facilidades de acuerdos de pago vigente podrán acogerse a este artículo sobre los saldos absolutos. Entonces, si el contribuyente tiene en este momento un acuerdo de pago y recuerde que ese acuerdo de pago allá lo firmó con unos intereses a una tasa de usura, también es un beneficio. Sería mucho más conveniente ir a un banco, busque la plata prestada y va y pague el saldo de lo que debe de esas obligaciones. Y vea lo que me dice el parágrafo 4 para efectos de las retenciones en la fuente. ¿Qué sucede? Cuando un contribuyente presenta una declaración de retención en la fuente, tiene 2 meses para pagarla. Pasados los 2 meses, si la declaración no se pagó en su totalidad, la declaración pierde efecto jurídico, es decir, es como si nunca se hubiese presentado. Entonces, vea lo que dice acá. Para las obligaciones pendientes relacionadas con la omisión del agente retenedor o recaudador, se debe agotar el procedimiento de cobro y no serán objeto de denuncia penal por parte de la DIAN. Lo anterior sin perjuicio de acogerse a la condición especial de pago de que trata el presente artículo. Mire, si un contribuyente hoy, digamos que tiene la retención en la fuente enero del 2025 y debe 20 millones de pesos, hoy esa declaración jurídicamente no existe. Jurídicamente, ¿qué tiene que hacer el contribuyente si desea sanarla? Volverla a presentar y liquidar la sanción de extemporaneidad. Por eso este parágrafo 4 está mal, porque el parágrafo 4 no puede incluirse en el artículo 20 de los morosos. ¿Por qué? Porque esa declaración está ineficaz, es decir, jurídicamente no existe, jurídicamente no la presentó, por lo tanto no puede estar acá. Entonces, a eso es lo que yo les decía, hay que tener muchísimo cuidado con estos artículos, porque en la medida en que le agregaron parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4, es porque no quedó muy bien la redacción del artículo. Entonces, jurídicamente habrán otras personas que tienen otra interpretación y que, en mi opinión, es la acertada porque, vuelvo y le digo, la declaración de retención a fuente después de 2 meses, si no se paga en su totalidad, jurídicamente no existe. Es como si nunca la hubiese presentado. Entonces tiene que ir a buscar el artículo que le traiga beneficio para presentarla nuevamente, pero no puede estar dentro del artículo 20, es decir, un contribuyente que en estos momentos deba la retención en la fuente del 2000, enero 2025, digamos que son 10 millones, entonces, yo voy, la presento, si usted entra a la página de la DIAN, está ahí, claro, porque es que para ellos sí es un título valor de cara a una norma especial, independientemente que no tenga validez. Entonces, si yo voy y le hago caso a esto y voy liquido la, el capital y los intereses, pues se me da nuevamente por no presentar porque yo no liquidé la sanción de extemporaneidad. Por eso no puede estar acá. El artículo 21 trae una reducción de sanciones e intereses, pero aquí entran en el artículo 21 aquellos que sean omisos en obligaciones formales y que también tengan declaraciones presentadas y que sean objeto de corrección. ¿A quién le aplica? A tributarias, aduaneras o cambiarias. Bueno, esto también aplica para obligaciones cambiarias y aduaneras. ¿Listo? Entonces, este artículo, el artículo 21 del decreto de emergencia con el cual se trajeron nuevas medidas tributarias, este me aplica tiene es una condición para los que son omisos en obligaciones formales y para los que tienen presentadas declaraciones tributarias, pero que tienen inexactitud, es decir, que son objeto de
corrección. Entonces acá también la invitación es que se siente con su cliente, con cada uno de ellos y revise si puede entrar acá o en el anterior. Para poder explicar este artículo, tenemos que hablar qué son obligaciones formales. Las obligaciones formales es una obligación de hacer, pero las obligaciones formales se dividen en dos grupos. Aquellas que hacen referencia a presentar una declaración de impuestos y aquellas que hacen referencia a la presentación de obligaciones diferentes a una obligación tributaria. Entonces, cuando el contribuyente presenta la declaración del IVA, retefuente, industria y comercio, renta, impuesto de patrimonio, ese es el cumplimiento de una obligación, porque por lo general en esa obligación tributaria hay sustancia, hay impuesto. Pero hay otro tipo de obligaciones formales, como facturar electrónicamente, entregar la información exógena, actualizar el RUT. Entonces, ejemplo, si en estos momentos yo no he presentado, o digamos que un contribuyente no ha presentado la exógena del 2022, no ha presentado la exógena del 2023, no ha presentado la exógena del 2020, a modo de ejemplo, entraría en este beneficio. Si un contribuyente presentó la declaración de renta y del 2022 y allá había omitido de ingresos 20 millones de pesos y la DIAN en estos momentos, y digamos que esa declaración está abierta por 3 años, el contribuyente tiene la oportunidad de corregir esta declaración con los beneficios que ya vamos a ver. O puede ser que en estos momentos el contribuyente tiene esa declaración de renta del 2022 en la cual omitió 20 millones de pesos y la DIAN ya lo pescó y le notificó un emplazamiento para corregir. O puede ser que el contribuyente ya no está en un emplazamiento para corregir, sino tiene un requerimiento especial. En ese caso, puede entrar y corregir. También entra. Entonces, mire que cada situación puede ser muy particular en cada contribuyente. ¿Cuáles son los beneficios? Yo tengo que ubicarme en dos fechas. Omisión de obligaciones formales, del cumplimiento de obligaciones formales al 30/11 del 2025. Es decir, me tengo que ubicar al 30 de noviembre del 2025. Miro hacia atrás, ¿qué obligaciones no he presentado? Si no he presentado renta, si no he presentado, aquí entra retención en la fuente, si no he presentado impuesto al patrimonio, si no he presentado IVA, en fin, cualquier declaración tributaria que no haya presentado al 30 de noviembre del 2025. ¿Hasta cuándo tengo plazo? Hasta el 30 de abril del 2026. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que como digamos que no ha presentado renta, IVA, cualquiera de ellas, entonces ahí tiene que liquidar una sanción de extemporaneidad. ¿Qué sucede? De esa sanción de extemporaneidad que se determine que en todo caso la sanción de extemporaneidad jamás puede superar, cuando uno presenta una declaración de manera extemporánea, la sanción de extemporaneidad en ningún caso puede superar el 100% del impuesto. Pero entonces de esa sanción de extemporaneidad va a pagar el 15% y cero intereses de mora. Imagínense semejante regalazo. Entonces, veamos un caso. Acá tenemos, mira, tenemos un contribuyente que es omiso en la presentación de la declaración de renta del 2021. La fecha de vencimiento de este contribuyente es el 14/05 del 2022. Fecha que la está presentando, ayer la presentó. Entonces, los meses de extemporaneidad son 32 millones de pesos. ¿Cuánto es el valor del impuesto? 14 millones. La sanción de extemporaneidad liquidada acá me da como casi 20 millones de pesos. Pero como les comentaba, una sanción de extemporaneidad jamás puede superar el 100% del tributo. Entonces, por lo tanto, la sanción inicial se me queda en el mismo valor del impuesto, 14.500.000. ¿Cuál es el beneficio? Oye, pues de esa sanción pague
el 15%. Pero sucede que este artículo, el artículo 21, me dice que también este beneficio es concurrente con los demás beneficios de reducción de sanciones. ¿Qué sucede? El artículo 640 del Estatuto Tributario tiene una reducción de sanciones y esa reducción de sanciones son permanentes. Me explico. Si usted es la primera vez que presenta extemporáneamente una declaración de impuestos, de la sanción de extemporaneidad me dice, págueme la mitad, nada más, el 50%. Si lleva algo así, si lleva, es la primera vez. Entonces, generalmente, uno siempre va a tener beneficio, casi por lo general, de un beneficio del 50% de la sanción de extemporaneidad. Entonces, como el artículo 21 del decreto que estamos hablando dice que también es concurrente con las demás sanciones con reducción de sanciones que se encuentren dentro del estatuto, entonces echamos mano del artículo 640. Entonces, esta sanción que es de 14 millones, que me permite solo de eso, de ese valor pagar el 15%, que serían 2.135.000, también le puedo aplicar el beneficio de la gradualidad del 640, es decir, del 50%. En ese orden de ideas, esta sanción me queda en 1.087.500. Voy en un 490 y, señores, ya yo pago 14.500.000 de impuestos, la sanción de 1.087.000 y para un total intereses de mora cero. Mire ese beneficio enorme. Total 15 millones de pesos. Si no, sin esta medida, el impuesto son 14 millones de pesos. El impuesto son 14 millones. La sanción son 7 millones, porque en todo caso serían 14 y aplico la gradualidad del 640 del 50%, me quedan 7 millones y los intereses 8.660.000 para un total de 30 millones. ¿Cuánto me estoy ahorrando? 14.823.000. O sea, son unos beneficios muy, muy importantes. ¿Qué más me dice acá? ¿Qué más me dice acá el artículo 21? Numeral 2. Las declaraciones tributarias presentadas por los contribuyentes al 31 de diciembre del 2025 y anteriores que sean objeto de corrección, aumentando el valor que esa corrección me genere, aumentando el valor a pagar o que la corrección genere una disminución de un saldo a favor o que el contribuyente haya generado una pérdida fiscal y necesite corregir esa declaración disminuyendo la pérdida fiscal. Entonces, ¿qué sucede acá? Para el numeral 2, me tengo entonces que ubicar al 31 de diciembre del 2025. Digamos que yo presenté la declaración y tengo una omisión de ingresos, o puede ser que yo haya incluido costos y gastos improcedentes. Le metí un gol ahí a la DIAN. Entonces metí un gastico que realmente no era correcto. O sea, yo tengo una inexactitud. Esa declaración de impuestos, una vez presentada, migra en una línea de tiempo y puede ser, esa línea de tiempo se le conoce como término de firmeza. Puede ser que el término esté dentro del término de firmeza de los 3 años o puede ser que tenga beneficio de auditoría y su firmeza esté dada en 6 meses y 12 meses. Si la declaración está cerrada, pues ya cerrada quedó y ya usted no va a tocar esa declaración. Pero digamos que la declaración está abierta por 3 años y es la declaración de renta que presentó de una natural entre agosto y octubre del año pasado y está abierta por 3 años. Y tiene saldo a favor, pero tiene gastos improcedentes. Entonces corres el riesgo que en el término de fines de 3 años, la DIAN te notifique un requerimiento especial con una sanción de inexactitud del 160%. O puede ser que tiene saldo, o puede ser que sí le dio valor a pagar, pero que también tiene omisión de ingresos, o puede ser que tenga gastos improcedentes. Entonces, aquí, ¿qué le dice la DIAN? Corríjamela. Entonces, corríjame la declaración. Y del mayor valor a pagar, generalmente es el 10% que uno liquida una sanción. Pero de ese 10%,
que usted le liquidó allá, después de ese monto, aplíquele y solo págueme un 15%. También aplica la reducción del artículo 640 del 50%. Vean un ejemplo acá. Vamos a decir que yo tengo la declaración de renta del 2022 y está abierta por 3 años. La del 2022 se presentó en el 2023, 24, 25, 26. Digamos que es una natural y queda abierta hasta septiembre del 2026. El impuesto de la declaración inicial era 21 millones. Si yo la corrijo, el impuesto se me aumenta a 35.700.000. Entonces, el mayor impuesto a pagar es de 14.270.000. La sanción es del 10%, 1.427.000. Pero me dice, págueme el 15%. Entonces, el 15% de 1.427.000 es 214. Gradualidad, le aplico la gradualidad, me quedaría en 107.000 pesos. Pero ¿qué sucede? No puede haber sanciones inferiores a 10 VTs. En todo caso, sí tengo que pagarle a la autoridad tributaria los 523.790, que como mínimo es la sanción mínima de 10 VTs. Voy a un 490, pago esto, 423, intereses de mora, cero. Cero. No me cobran interés de mora por esa corrección. En el 490, sin beneficio, el impuesto serían los 14.070.000, la sanción serían 713.000 y los intereses de mora 4.320.000 para un total de 19. Me estoy ahorrando 5 millones, 4.509.000. ¿Listo? Vámonos para el numeral 3. Bueno, pero también porque el legislador dijo acá, oye, si usted corrige disminuyendo la pérdida fiscal. ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente presenta una declaración de renta y digamos que tiene ingresos 1.000 millones de pesos, costos y gastos 1.100 millones, tiene una pérdida fiscal de 100 millones de pesos. Esa pérdida fiscal se me convierte técnicamente en un crédito fiscal. Es decir, me permite poderla, eh, em, me permite, esos 100 millones me permiten en el año inmediatamente siguiente imputarlo en la declaración vía compensación. Entonces, si en el año siguiente yo tengo 1.200 millones de ingresos y tengo 1.400 millones de costos, perdón, tengo 1.400 millones de ingresos y costos y gastos 1.200, tengo una utilidad fiscal de 200. A esos 200 millones le puedo imputar los 100 millones de pérdida del año anterior, es decir, que quedaría con una utilidad fiscal de 100. Entonces, también, si en el 2020, en la declaración de renta, en la que usted determinó la pérdida fiscal de 100 millones de pesos, tiene omisión de ingresos o tiene, por ejemplo, gastos improcedentes, también le permite corregir esta declaración. Pero esta corrección aquí no me daría sanción siempre y cuando usted no la haya imputado en los periodos siguientes. ¿Qué pasa con el numeral 3? Y aquí es donde viene un poco el enredo. Dice acá, cuando el contribuyente haya incumplido presentar otras obligaciones formales diferentes de declarar. Entonces, puede subsanar esto hasta el 30 de abril del 2025. Pero este numeral 3, que está incluido en el artículo 21, es para obligaciones formales muy individualizadas. Es decir, ubiquémonos por eso digo que esto es muy enredado, ubiquémonos en aquel contribuyente que, que el contribuyente es sano, es decir, sus impuestos al día, no tiene inexactitudes, mucho ante la autoridad está ok, pero tiene un pequeño problemita por ahí. Digamos que a hoy debe la exógena del 2021, del 2022, la exógena del 2000, porque si es del 2021, ya a estas alturas hubiese prescrito la acción por parte de la autoridad tributaria. Digamos que del 2022 debe la exógena, solo esa exógena del 2022. Entonces, puede subsanar liquidando solo el 15% de la sanción reducida. Entonces, para el caso del numeral 3, vamos a decir que este contribuyente debe la exógena del 2022
y todo el valor de los formatos de exógena suman 43.760 millones. Entonces, va y liquida una sanción, según el artículo 651, del 5%, y eso me da 218. Vamos a decir que el contribuyente no ha sido objeto de un pliego de cargos, entonces en ese orden de ideas, esos 218 millones de sanción le aplica el 10% y queda en 21.880.000. Le aplica la gradualidad, perdón, le aplica la reducción o liquida al 15%, significa que va a pagar 3.282.000. Pero también dijo el artículo, oiga, aplíquele los otros beneficios que se encuentran en el estatuto tributario. Me voy al 640 y ahí me dice que yo puedo aplicar el 50% de beneficio, es decir, que esta sanción me queda en 1.641.000. Voy en un 490 y liquido 1.641.000. Aquí no se actualiza porque usted nunca la ha presentado. Pues las sanciones se actualizan de lo que usted haya presentado. Si yo no hago esto, sin este beneficio, tendría que pagar 10.940.000 y tengo un beneficio de 9.299.000. César, estás en silencio. Sí, sí, César, te silenciaste. Listo. Perdón. Si bien es cierto acá en el numeral 3 del artículo 21, da a entender que es para obligaciones formales muy individualizadas, es decir, que yo se lo debo una. O por ejemplo, digamos que yo no facturé electrónicamente en un periodo. Es muy individualizada. Pero tampoco me impide subsanar otras. Yo puedo tener varias y lo puedo subsanar. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a encontrar un artículo que me dice, si usted tiene una cantidad de problemas de omisiones formales, eh, págueme una suma y queda subsanado todo. Pero vuelvo y digo, aquí yo puedo ir a subsanar varias otras, pero la más normal es esto, una exógena que usted deba. ¿Listo? Otros aspectos. Los anteriores beneficios también aplican sobre aquellas obligaciones tributarias en las que se encuentre un proceso de discusión en vía administrativa. Me explico. Si usted en estos momentos tiene un litigioso con la autoridad tributaria, aduanera o cambiaria, entonces, es decir, tiene un requerimiento especial, un emplazamiento para corregir, una liquidación provisional, o digamos que en su defecto tiene una liquidación oficial. Siempre y cuando no le hayan notificado la resolución que resuelve el recurso. Me explico. Le notificaron una liquidación oficial de revisión porque el contribuyente, tuvo inexactitud en una declaración de impuestos. El contribuyente tiene una liquidación de aforo hoy y porque no presentó una declaración de impuestos y la DIAN en el debido proceso le llegó hasta la liquidación oficial de aforo. O digamos que el contribuyente hoy tiene una resolución sanción por exógena. Mire que yo nombré 3 actos administrativos. Si yo tengo esta situación y puede ser que yo interpuse el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes a la notificación y la DIAN tiene un año para fallarme. Como no me ha fallado, entonces yo puedo entrar acá y corregir la declaración. Yo puedo entrar acá y presentar la exógena. Y me olvido de todo eso que me está cobrando la DIAN y me voy por estos beneficios. Si ya tiene el recurso, si ya tiene el fallo del recurso y fue adverso y el contribuyente no fue a la jurisdicción contencioso administrativo, recuerde que se entiende ejecutoriado ese acto administrativo, se sale de acá y se va en los morosos, se va al artículo anterior que yo estaba explicando. Cuando el contribuyente opte por estos beneficios, deberá asimismo informarlo a más tardar el 30 de abril de 2026, indicando que acepta la totalidad de las glosas y el pago de la totalidad del impuesto. O sea, yo tengo plazo hasta el 30 de abril para subsanar las omisiones o para corregir las declaraciones aplicando estos beneficios. Estos beneficios no aplican para obligaciones de precios de transferencia, incluida la obligación informativa. Eso para precios de transferencia no me aplica.
Y aquí viene el otro tema, que es el que genera mucha confusión. Dice acá, permite subsanar incumplimientos formales diferente a la presentación de declaraciones tributarias antes de la vigencia de este decreto. Es decir, el decreto se publicó o se promulgó el 29 de 12 del 2025. Entonces, si usted tiene acá, póngame cuidado, digamos que usted debe la exógena del 2021, debe la exógena perdón, del 2022, del 2023, digamos que tiene ya dos exógenas ahí sin presentar. También tiene un problema de que en unos meses no facturó electrónicamente y la DIAN lo puede pescar. Eh, entonces, usted mire que tiene un cúmulo de obligaciones formales, ojo, diferentes de declarar. Entonces aquí me dice, oiga, págueme el 3% de los ingresos brutos que figuren en la declaración de renta del 2024. Si la persona no está obligada a declarar renta, entonces el pago del 2% del patrimonio bruto poseído al 31 de diciembre del 2025. Esta sanción no puede ser superior a 1.500 VTs, es decir, 78 millones de pesos. Entonces, aquí el contribuyente, por ejemplo, que tenga dos exógenas sin presentar de dos periodos, yo me puedo ir por el artículo anterior. Eso no me lo impide que no me pueda ir allá. No puedo ir allá, pero también me puedo ir por acá. Entonces, cada caso es muy particular. Revise por dónde le queda mejor, si por este lado o por el otro lado de los omisos, por el artículo anterior. ¿Listo? Plazo para acogerse el 30 de abril. Lo dispuesto en este artículo igualmente no aplica para los sujetos en los cuales se les haya proferido pliego de cargos, igualmente. Entonces, dice acá, lo dispuesto en este artículo igualmente aplica para los sujetos que haya proferido pliego de cargos o resolución sanción que se encuentre en firme. Entonces, vuelvo y le digo, si yo tengo una resolución sanción que ya está en firme, pues yo lo debo. O sea que yo estoy en mora, me voy por el artículo 20 y allá liquido de esa sanción el 15%, pero también me da la oportunidad de revisar acá, es decir, de irme por el 3% de ingresos brutos de la declaración de renta del 2020. Entonces hay que revisar por dónde me sale mejor. ¿Listo? Vamos a hablar de la conciliación contencioso administrativo. Para explicar este aspecto, voy a hacer como un pequeño resumen. ¿Cómo se llega a la jurisdicción contencioso administrativo? El contribuyente inicia un proceso de discusión, un litigioso, con la autoridad tributaria. Y esa discusión entre la autoridad tributaria y la administración de impuestos se le conoce como una discusión en vía administrativa. Generalmente la discusión en vía administrativa arranca con la notificación de un acto administrativo preparatorio. Entonces la DIAN le puede decir, oiga, corríjame el IVA, vea, usted no presentó la exógena y demás, un pliego de cargos y todo ese cuento. Pero toda la discusión en el debido proceso se da en unos términos, en los cuales le permite al contribuyente defenderse con recursos y demás. Pero bueno, al final de toda la discusión, digamos que la autoridad tributaria no accedió a las pretensiones del contribuyente dadas en la respuesta. Entonces, la autoridad tributaria notifica un acto administrativo definitivo que, como ya les he comentado anteriormente, puede ser la liquidación oficial de aforo porque nunca presentó la declaración de impuestos, una resolución sanción, es decir, por exógena, por factura electrónica, por no llevar contabilidad en debida forma, y o le notificó la liquidación oficial de revisión, es decir, que sí presentó la declaración, pero con inexactitud. El contribuyente, como es un acto administrativo definitivo, tiene 2 meses para defenderse todavía ante la administración tributaria, interpone un recurso de reconsideración, le dice al área jurídica, reconsidere lo que dijo fiscalización. La DIAN tiene 1 año para fallar. Es improbable que la autoridad tributaria le dé la razón al contribuyente y no se la dé a su amigo de fiscalización. Entonces, por lo general, la DIAN siempre
el área jurídica de la DIAN siempre se mantiene en lo que dijo fiscalización. Con ese fallo del recurso, el contribuyente tiene dos opciones. Dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, va a la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, va ante un juez administrativo o va ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Si pasados los 4 meses no presenta la demanda, entonces el título se entiende ejecutoriado y pasa al área de cobranza. Pero entonces vamos a hablar de que el contribuyente sí interpuso el recurso y el fallo fue adverso, entonces abrió la puerta de la jurisdicción contenciosa administrativa. Pero aquí hay unas reglas claras en el derecho administrativo. Y es que si el litigioso que está en discusión con la autoridad tributaria es hasta 500 salarios mínimos, interpongo la demanda en primera instancia ante un juzgado administrativo. Y si pierdo, si el juez le da la razón a la DIAN y yo pierdo como contribuyente, tengo una segunda instancia y es el Tribunal Administrativo el Tribunal Administrativo del respectivo departamento. Para el caso de Bogotá sería el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero si el litigioso que yo estoy demandando tiene una cuantía superior a 500 salarios mínimos, entonces ya voy en primera instancia ante el Tribunal Administrativo y si pierdo, voy en segunda instancia ante la sección cuarta del Consejo de Estado. Eso es lo que, así en términos sencillos, cómo es un proceso en la vía administrativa. ¿Qué dijo el decreto? Cuando la demanda contra la liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia, es decir, que está en primera ante juzgado administrativo o tribunal administrativo, o está en única instancia que sería tribunal administrativo, o que esté ante Consejo de Estado. Entonces, vamos a decir que allá tienes el mayor impuesto a pagar, son 100 millones de pesos y 100 millones de pesos también de sanción. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Oiga, conciliemos. Y para ello, me va a pagar los 100 millones de impuestos. Eso sí no los puedo rebajar. Pero de la sanción actualizada, que es de 100 millones, aplique el IPC de cada año y de eso págueme el 15%. Pero de los 100 millones de capital, me los va a liquidar a una tasa efectiva del 4.5. Entonces, ¿cuál es la invitación? Si su cliente tiene un proceso de discusión, reúnanse con su abogado tributarista o contador tributarista y evalúen el porcentaje o el grado de el grado de posibilidad de que usted sí va a ganar ante juzgado administrativo o tribunal administrativo o consejo de Estado. Revise qué tanta es la posibilidad que tiene de que usted va a ganar. Entonces echará mano por ahí otras sentencias o algo. Si definitivamente la opción es muy baja de que va a ganar, el porcentaje es muy bajo de que vas a ganar, entonces sería importante que eche mano de estos beneficios. 2, cuando el proceso se halle en segunda instancia ante Tribunal Administrativo o Consejo de Estado, el 100% del impuesto en discusión paga el 100% y el 20% de las sanciones actualizadas y los intereses. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que yo perdí en primera y entonces me fui en segunda ante el Tribunal Administrativo. O perdí en primera, que era el Tribunal Administrativo, y me fui en segunda ante Consejo de Estado. O sea, ya es otra instancia. O sea, ya aquí estoy en cierre. Aquí es lo que diga el Tribunal Administrativo o lo que diga el Consejo de Estado. Entonces, pago el 100% y el 20% de las sanciones actualizadas. Y la tasa de interés, el 4,5. 3. ¿Qué sucede? Si lo que yo estoy peleando en Tribunal Administrativo, si lo que yo estoy peleando en un juzgado administrativo
o estoy peleándolo en el tribunal administrativo, o lo estoy peleando en la sección cuarta del Consejo de Estado, es una resolución sanción. Me sancionaron por exógena, me sancionaron por factura electrónica, sancionaron por contabilidad, por no haber presentado la conciliación fiscal. Me interpusieron una sanción por ello. Sin importar la instancia en la que se encuentre, coja esa sanción, actualiza y pague el 20%. ¿Qué sucede? Hay contribuyentes que tienen, para el numeral 4, hay contribuyentes que tienen saldos a favor en sus declaraciones de impuestos, que tienen saldos a favor en sus declaraciones de impuestos y solicitan el saldo a favor. Listo, lo solicitaron. Y la DIAN se lo devolvió. Vamos a decir que el saldo a favor era de 100 millones de pesos y la DIAN se lo devolvió. Esa declaración que fue objeto de ese saldo a favor, una vez golpee para que se lo devuelvan, el término de firmeza se amplía por 3 años más. Entonces la DIAN no tiene problema en devolvérselo a los 70 días, pero no exime que la autoridad tributaria vaya después y revise la declaración y digan, uff, estos gastos no son deducibles, usted me omitió ingreso. Entonces, de los 100 millones de pesos de saldo a favor que le devolvió, pues en ese caso, vamos a decir que después de la revisión solo tenía derecho a 70 millones. Es decir, hubo 30 millones de saldo a favor que le devolvieron improcedente. La norma le dice que tiene que devolver esos 30 millones con intereses, y eh, también liquidando una sanción. Entonces, si tiene ese caso, entonces la sanción paga el 30% de la sanción actualizada, porque la sanción es muy alta ya, siempre y cuando reintegre la totalidad de las sumas devueltas y compensadas indebidamente con intereses reducidos al 30%. Entonces, es decir, de la sanción que le imponga, solo paga el 30%. Y de los intereses deducidos, liquida los intereses a tasa de usura, pero de eso solo paga un 30%. O sea, también es otro beneficio enorme. Entonces, para finalizar este punto, tenga en cuenta que es que cada caso es particular. Cada caso es particular. En ese orden de ideas, eh, es de suma importancia que evalúe con su área jurídica en qué situación está y la posibilidad de que se puede ganar ese pleito. Si no se puede ganar mucho, pues es mejor que acuerde con la autoridad tributaria. Entonces, para finalizar, pues vamos a hablar del impuesto de normalización tributaria. Ese es otro beneficio de suma importancia. Dice que solo por el año grabable de 2026 se crea el impuesto de normalización tributaria aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la renta y de los regímenes sustitutivos. Es decir, aquellos que estén en el régimen simple de tributación también pueden acceder a estas condiciones. Tiene como hecho generador los activos omitidos o los pasivos inexistentes al 1 de enero del 2026. ¿Qué dice? Usted liquídeme eso que usted tiene omitido en activos o esos pasivos que tiene que son mentiras al 1 de enero del 2026, liquídemelo a una tarifa del 19%. Y dice acá, los activos omitidos, objeto de este impuesto, deberán incluirse en las declaraciones del impuesto de renta e impuesto al patrimonio de los periodos siguientes. Entonces aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Vamos a decir que hay un contribuyente que tiene un activo omitido, un apartamento de 300 millones de pesos. Al 1 de enero del 2000, al 1 de enero del 2026. Entonces, valor del activo omitido, 300 millones de pesos. Entonces, el impuesto de normalización es al 19%. Yo voy a legalizar esto por el 19%.
Es decir, pago 57 millones de pesos. Pero en estos días, pero mire que acá me dice, los activos omitidos en este impuesto deberán incluirse en las declaraciones del impuesto de renta e impuesto al patrimonio de los periodos siguientes. Entonces, sucede que, digamos que en mayo del 2026, en mayo 20 del 2026, debe presentar la declaración del impuesto al patrimonio. Listo. Entonces dice acá, los activos omitidos en este impuesto deberán incluirse en las declaraciones del impuesto de renta e impuestos al patrimonio de los periodos siguientes. La pregunta es, si yo aquí tengo, en esta declaración, aquí yo tengo declaración del impuesto al patrimonio. Listo. Entonces yo digo, total patrimonio bruto. No sé, digamos que tengo allá 2.700 millones. Listo. La pregunta es, esta declaración que voy a presentar el 20 de mayo, acá, ¿será que en esa declaración tiene que incluir los 57? En mi opinión, la respuesta es no, porque es lo que yo tenga. Aquí estos 2.700 millones de pesos que están acá, 2.700, es lo que yo tengo al 1 de enero del 2026. Pero el de normalización es lo que yo tenga omitido. Es decir, yo lo omití. Es decir, en mi opinión, no se deben incluir esos 300 acá porque sería muy gravoso. Usted pagaría acá al 19 y también pagaría acá. ¿Por qué no? Porque la misma norma le dice que el incremento patrimonial derivado de esta medida no debe dar lugar a renta por comparación. Entonces, sucede que esta declaración de renta del impuesto al patrimonio 2026. Entonces, yo no la incluyo porque en el 2027 sí la tengo que incluir, pero acá yo ya le voy a colocar más 300 millones. ¿Tú, cuál fue el incremento? El incremento fueron los 300 millones. ¿Con qué se justificó este incremento? Con el impuesto de normalización. Por eso la misma nos dice, oiga, si bien es cierto usted va a tener incrementos patrimoniales después, no no va a tener problemas con la comparación patrimonial, porque queda justificado. Por eso, en estricto sentido, no se puede colocar, no se debe colocar en la declaración del impuesto al patrimonio que se declara en mayo de 2026. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿Qué más yo puedo hacer? Sucede que, vean lo siguiente, vean lo siguiente. Vamos a decir que una persona jurídica, vamos a decir que posee un inmueble por valor de una oficina, la oficina donde están, la oficina, por valor de 1.200 millones. Listo, de 1.200 millones. Y tiene una depreciación acumulada de 430. Entonces, valor neto, contable y fiscal, porque la norma le dice que lo tiene que declarar por eso. Pero también tiene el valor del predial. Valor predial está por 1.450 millones. Listo, por 1.450 millones. Pero vamos a decir que el valor de mercado de este inmueble es de 1.800 millones. O sea, si la fuera a vender, la vende en 1.800 millones de pesos. Entonces, yo puedo
esa diferencia del valor de mercado frente a lo que yo tengo fiscalmente, también lo puedo arreglar con el impuesto de normalización tributaria. Entonces, en ese orden de ideas, yo tomaría el valor del predial, porque es que el valor del predial sí me sirve a mí para determinar el costo de la ganancia ocasional. Entonces, en este orden de ideas, yo sí podría normalizar valor a normalizar. Yo podría ir a normalizar 1.800.000 menos lo que yo tengo en el valor del predial, 350, y le aplico el 19%. ¿Qué significa? Que si yo hago esto en el 2025, en el 2026, perdón, ya el valor patrimonial de este inmueble va a ser de 1.800.000. ¿A quién no le aconsejaría esto? Aquellos contribuyentes que tengan próximamente a vender inmuebles que están del valor comercial, está muy alejado de lo que tiene en el predial o de lo que tiene en su declaración de renta. Y bueno, pues básicamente eso era lo que les queríamos comentar desde ITGS sobre este decreto que sin duda tiene sus negativos, pero también tiene aspectos muy positivos, sobre todo en la reducción de sanciones e intereses a unas tasas demasiado atractivas como es la del 4.5% efectiva anual. Habrán mucho más aristas que por el tiempo pues no se pueden tratar acá, pero que cada caso particular, como les indicaba, lo deben revisar con sus equipos de abogados o tributaristas, porque de seguro sí tiene beneficios que le van a servir, pero en la medida en que hay demasiada enredo en los parágrafos, habría que revisar por cuál artículo me voy y que me genere un mayor ahorro a la hora de pagar estas sanciones e intereses. Entonces, pues de antemano, nuevamente, muchas gracias por este espacio y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias, César. Y bueno, a los demás socios de ITGS también, muy queridos. Buen día.